Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada semana les damos la más cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Y bueno, pues hoy tenemos igualmente una sesión especial de leucemia linfocítica crónica, pero bueno, antes de presentar nuestro programa, voy a tener bien a solicitar a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio, que nos dé las palabras de bienvenida para esta sesión. Por favor, doctor Óscar. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Carlos Martínez. Tal como lo comenta el doctor Martínez, el día de hoy tenemos una sesión extraordinaria, hoy 19 de mayo del 2021. Es una sesión sobre leucemia linfocítica crónica. Nos da mucho gusto y es para nosotros un honor tener a dos personalidades que son ampliamente conocidos en el ámbito hematológico. Uno es el doctor Efraín Montaño, que ha estado con nosotros en múltiples ocasiones, y a nuestro buen amigo el doctor Jorge Vela Ojeda, que también es un experto en los tópicos hematológicos. Agradecerles obviamente su disposición, agradecerles su tiempo y el que quieran compartir con nosotros su experiencia. Agradezco también al doctor Martínez por la conducción del evento. Muchas gracias, doctor Martínez, y adelante. Pues bien, muchas gracias al doctor Óscar Hernández Zamudio por permitir que sigamos haciendo estas sesiones extraordinarias, además de las sesiones mensuales que tenemos como AME, en esta ocasión una leucemia linfocítica crónica. Ya después les daremos las cifras, pero estaremos ya cercanos a llegar tal vez un poco más de 50 sesiones que llevamos haciendo desde esta mesa directiva. Y bueno, como ustedes saben, esta fue una invitación que se dio para esta sesión extraordinaria, que sigue siendo de nuestra sociedad, que es la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Y bueno, pues son las sesiones que vamos a estar presentando. Y bueno, pues como ustedes saben, nuestra mesa directiva, el doctor Óscar Hernández Zamudio es quien preside esta mesa, como en cada ocasión, nos ha dado las palabras, y la mesa directiva en su conjunto. Igualmente, no nos cansamos de reiterar y al contrario agradecer a todos los países que nos siguen semana tras semana de toda América Latina en estas sesiones extraordinarias desde México, y que prácticamente se han convertido en sesiones latinoamericanas. Muchas gracias a todos y cada uno de los diferentes países. Igualmente, por supuesto, a los que son de casa, a las sociedades y grupos de México que de alguna manera están siguiéndonos, los colegios de hematología, asociaciones o sociedades regionales o de cada ciudad de nuestro país. También sabemos que no solamente son del área de hematología, también del área de laboratorio, sabemos que nos siguen y les damos las gracias. Igualmente sabemos que hay también del equipo de enfermería y de otros profesionales de salud que les agrada lo que es el área de la hematología, y por supuesto agradecer a las escuelas que están avaladas por el Consejo Mexicano de Hematología que nos siguen a ese respecto. Y bueno, pues como cada semana hablamos de algunos eventos que estamos promocionando, y bueno, pues en primer lugar nosotros queremos empezar ya a reiterar la invitación para nuestro Congreso Nacional de Hematología, que se va a llevar a cabo del 26 al 30 de octubre. Estamos en la mejor actitud en que esto pueda ser un evento híbrido, una parte presencial y otra parte será transmitido online. Es del 26 al 30 de octubre, y la ciudad en este momento seleccionada desde el año anterior, pero por la pandemia fue diferida, es la ciudad de Aguascalientes. Así que bueno, sean todos bienvenidos. Ya estamos trabajando en un programa preliminar. Ya prácticamente estamos al 95%. Ya está un registro abierto para todos los que gusten hacer su registro por adelantado, lo pueden hacer. Y lo más seguro que tenemos la esperanza que con todo esto de la vacunación se pueda estar para el mes de octubre un grupo de profesionales que particularmente
puedan hacer acto de presencia en nuestro Congreso Nacional de Hematología. Y bueno, como ustedes saben, también tenemos otros eventos latinoamericanos, como es el caso del primer simposio de gamapatías monoclonales del GELAM. Ustedes pueden ver ahí el sitio para poder registrarse, que hemos estado continuamente anunciándolo. El 16º Congreso Uruguayo de Hematología, del 1 al 3 de septiembre del 2021. Así que pues igualmente la sociedad que nos ha permitido y nos ha solicitado difundirlo, con mucho gusto igualmente lo estamos difundiendo para todos aquellos. Ya seguramente en un futuro que podamos contar algo de avanzado del programa, también con mucho gusto lo vamos a seguir presentando en nuestras sesiones. Y también aprovecho porque el día de hoy hay una colega que va a presentar un tema que es el impacto eficaz de la buena leucodepresión. Al término de esta sesión se pueden estar enlazando de manera prácticamente simultánea. Entonces es una sesión que igualmente vale la pena. Está este curso que hemos seguido anunciando y que pues culmina hasta el 18 de junio. Igualmente, recordarles la invitación. Igualmente, queremos hacer partícipe a todos aquellos que quieran, tienen algún proyecto que le hemos llamado determinación de inmunoglobulina. Es para identificación de la mutación de la cadena pesada, de la inmunoglobulina. Y bueno, pues es una disponibilidad limitada para aproximadamente 90 pruebas para cubrir un plazo de 2 meses. A partir del día 19 de abril está abierta y se está trabajando en un laboratorio de referencia que es de Monterrey, y el contacto es a través de la agrupación de hematología. Así que todos aquellos que quieran algo de información adicional, por favor de contactarnos con nosotros. Y bueno, estas son las sesiones que tenemos subsecuentes de nuestras sesiones semanales. Tenemos inducción de tolerancia inmune en hemofilia la próxima semana. 2 de junio tenemos una sesión de anemia plástica. 9 de junio linfoma no Hodgkin indolente. Y después el 16 de junio complicaciones óseas en pacientes con mieloma múltiple. Así que pues reiteramos la invitación. Y bueno, pues empecemos con la sesión del día de hoy, correspondiente a este día 19 de mayo, esta sesión extraordinaria de leucemia linfocítica crónica. Tenemos a nuestros 2 conferencistas, el doctor Efraín Montaño. Él es médico hematólogo, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Anemia Plástica. Él es encargado de la Clínica de Leucemias Agudas, Mieloides y Síndromes Mieloidisplásicos del Servicio de Hematología del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. Él hizo el doctorado en la Universidad de Dresden, en la misma ciudad en Alemania. Y bueno, pues investigador de ciencias médicas en el área de células troncales hematopoyéticas. Y bueno, trabajó en el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Actualmente pues ya comentamos dónde labora, en el Hospital General de México y también en el Hospital Higiénico Obstetricia número 3 como el médico interconsultante. Entonces, muchas gracias al doctor Montaño. Y bueno, también, como ya lo comentó el doctor Oscar, tenemos al doctor Jorge Pela Ojeda. Él es médico hematólogo. Él tiene el doctorado en ciencias, especialidad en biología clínica. Es profesor titular del curso de especialización médica en hematología del Centro Médico Nacional La Raza. Además, el jefe, por supuesto, es el jefe de servicio. Profesor titular B en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Además, por supuesto, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, investigador titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues lo identificamos a él, efectivamente, pues como Dios lo dice, en el área de mieloma, trasplante, pero bueno, pues además es un excelente inmunólogo. Entonces eso le permite tener un bagaje para hablar de muchos trastornos y de enfermedades. Así que pues, sin más preámbulo, pues iniciamos. Y bueno, pues muchas gracias, y al final nuevamente regresamos para el enlace de preguntas, comentarios. Así que adelante, por favor. Buenas tardes y bueno, es un gusto saludarlos de nuevo desde aquí de las sesiones semanales de la AME. Y en esta ocasión les hablaré sobre leucemia linfocítica crónica. Haremos un repaso de la fisiopatología. Últimamente vemos
todas las enfermedades hematológicas y estamos enfocados a ver qué tratamientos nuevos, qué estamos dando, quién recae, cómo prevenir recaída, que bueno, es importante, pero en esta ocasión estos minutos los brindaré para dar un repaso fisiopatológico de cómo surge la enfermedad y bueno, entendiendo desde la raíz de todo, pues veremos también que será más fácil entender todo y entender también el seguimiento, la evolución, por qué tienen las recaídas los pacientes. Y bueno, sin más, empezamos. Esos son mis conflictos de interés. Y la agenda en estos minutos veremos la célula de origen. Es importante conocer la leucemogénesis, tanto leucemias agudas, crónicas, los genes iniciadores, la importancia que tiene actualmente el Notch1, el CEMIC, PCL2 y el P53, estos tres pues ya conocidos en toda la hematología en general. La infalibilidad de CD20, importantísimo en esta enfermedad que a pesar de que hay tratamientos nuevos, no podemos dejar a un lado el tratamiento o el agregar un anticuerpo anti-CD20 que da mejores resultados para este tipo de pacientes. La evolución de la enfermedad, la progresión y la transformación, que es lo que más tememos también en la leucemia linfocítica crónica. Sabemos que un paciente progresado o transformado, pues el pronóstico es muy adverso, de ser una enfermedad indolente, que a veces el paciente ni requiere tratamiento. Si llega a progresar o transformarse, el cuadro clínico o el espectro clínico pues cambia de manera drástica y es lo que debemos evitar. Para iniciar, pues una definición de leucemia linfocítica crónica. Sabemos que es la proliferación y acúmulos de linfocitos T maduros CD5 positivos, que es la característica, y al menos debe haber 5/10⁻⁹ en sangre periférica. La incidencia es 5 en 100,000 personas. Sabemos que es más en hombres y es una enfermedad también más en caucásicos, que incluso el 30% representa de las leucemias crónicas comparado con latinoamericanos y asiáticos, que es el 5%. Conocemos también, desde que estudiamos hemato, todos los defectos en la inmunidad que tienen estos pacientes y por eso la importancia de conocer todo este simbolismo fisiopatológico, desde hipogamaglobulinemia, disminución de interleucinas, aumento de linfocitos T, escasez de linfocitos B. Y dentro de todas las enfermedades hematológicas que estudiamos, es una de las que está conocida la susceptibilidad genética. Se ha visto que pacientes o familiares de primer grado de pacientes con leucemia linfocítica crónica tienen un riesgo entre 2 y 8% y 2 riesgo más de padecer esta enfermedad. De hecho, la linfocitosis B monoclonal se encuentra hasta en el 3% de las personas sanas, pero puede encontrarse hasta en el 13% de familiares directos de un enfermo con leucemia linfocítica crónica. Y todo esto está relacionado porque los familiares de primer grado se ha visto que tienen mayor expresión de estos genes controladores maestros en lo que tiene que ver en la supervivencia, en la respuesta inmune, y tienen como un campo fértil pues para que se agreguen otras mutaciones u otras alteraciones genéticas y pueda desarrollar finalmente una leucemia linfocítica crónica. Para entender también parte importante de la fisiopatología de la leucemia linfocítica crónica, tenemos que saber de la hipermutación, y que es un fenómeno, es un proceso donde todos los linfocitos B van a producir anticuerpos extremadamente afines contra el antígeno para el cual estuvieron estimulados. Y esto ocurre en el reordenamiento de la cadena pesada. Este linfocito que acaba de salir de la médula ósea va al centro germinal, entra en la zona clara, se expone a los antígenos a través de la célula dendrítica, y aquí expresa algunos genes, CEMIC, expresa como CD83, y también se une al linfocito T a través del CD40. Y aquí hacen una interacción y vean los linfocitos B que son afines o que van a producir anticuerpos, rápidamente van hacia acá para hacerse linfocitos con alta afinidad a antígenos o con máxima afinidad a antígenos. Los de alta afinidad pues son los linfocitos B de memoria.
Los linfocitos B que en este primer paso no pudieron reconocer bien el antígeno o no pudieron desarrollar esas anticuerpos, pues tienen una segunda oportunidad. Y si no, se van directo a apoptosis y son absorbidos o son expulsados pues por los macrófagos ahí mismo dentro del centro germinal del ganglio. Viendo esto, tenemos la primera división de los pacientes con leucemia linfocítica crónica, aquellos que el linfocito B atravesó todo el centro germinal y se expuso a estos antígenos, se expuso a la hipermutación como si lo hiciera un linfocito normal, y es el que llamamos pacientes con LLC, con las cadenas pesadas mutadas, que representan el 60% de los pacientes y que son los que tienen mejor pronóstico comparados con aquellos que no tienen mutación del gen de la cadena pesada, que son el restante 20% o el 20% y que no pasan por este centro germinal. Y estos están relacionados con la expresión de la P53, el 17P13, 11Q23, la expresión aumentada de CD38 y SAP70. Es diferente la LLC que tenemos en los tejidos a los linfocitos de leucemia que tenemos en circulación. Si ven, los que están en sangre siempre son linfocitos que están en una fase G0 del ciclo celular y solo se están acumulando. En cambio, cuando esos linfocitos ya mutados o con la enfermedad llegan a los tejidos, de inmediato inician con las fases del ciclo celular en G2, mitosis, y hacen proliferación. Por eso una LLC que ya llega a los tejidos tiene un comportamiento clínico diferente. Y también lo vemos aquí con la expresión del Ki67 o proliferación, que los pacientes, cuando llega al tejido estas células, los pacientes que tienen ya infiltración a otros órganos que no sean en circulación, hay mayor expresión de Ki67 y por eso mayor progresión de la enfermedad. Y vean, al igual que todas las leucemias agudas o todos el tipo de enfermedades hematológicas oncológicas que vemos, hay drivers o hay genes que inician esta enfermedad. Pero sabemos que no es suficiente pues solamente una alteración genética para que se produzca una enfermedad. Debe haber alteraciones que se van acumulando. En el caso de la leucemia linfocítica crónica, la delección del 13 es en más del 50% de los casos la lesión cromosómica o genética inicial. Y más adelante se van agregando lesiones intermedias. De hecho, la TP53 no es de las primeras que se encuentran en estos pacientes. A veces cuando las encontramos al inicio del diagnóstico, posiblemente es porque el paciente ya tenía mayor tiempo pues con la enfermedad sin que se haya diagnosticado. Y finalmente llegan los drivers finales, que son los que le dan el pronóstico o la característica clínica a estos pacientes. Aquí está en resumen todo esto. Empieza igual como si fuera una linfocitosis B policlonal, que así empiezan muchos pacientes. Decíamos que hasta el 3% de las personas sanas podemos encontrar, pero bueno, se están dando alteraciones genéticas o epigenéticas principalmente, que son, si nuestro sistema inmune está bien funcionando, pues va a ir causando que todas estas células con una segunda alteración genética entren en apoptosis y no lleguen finalmente a que se causen alteraciones cromosómicas para que lleguen a una leucemia linfocítica crónica. Y también es de las contadas enfermedades hematológicas donde el daño genético viene desde la célula progenitora hematopoyética. Si vemos otros tipos de linfomas, otros tipos de leucemias o comparados con otros linfomas donde está categorizada la LLC, la lesión viene desde la célula progenitora hematopoyética. Y esto tiene que ver mucho también con los tratamientos y con la capacidad de transformación o la capacidad de recaída o la capacidad de clonalidad que tiene esta enfermedad, que damos un tratamiento, pero matamos, por así decir, una clona que está activa y surge otra porque las alteraciones genéticas vienen desde muy adentro. Y en esta gráfica también se muestran todas las alteraciones que van desde el inicio, que se van acumulando y que les dan mayor pronóstico o mejor pronóstico a estos pacientes. Se ven hasta
La TP53 mutada siempre causa resistencia a quimioterapia. Ya se han encontrado también las mutaciones en BTK para los nuevos tratamientos. Las ganancias en MYC también dan resistencia a terapia blanco. Y algo importante que pensaríamos que los pacientes que desarrollan el síndrome de Richter, que posiblemente es una clona nueva final, pues se ha encontrado que hasta más del 70% de estos pacientes, la clona que causa el Richter es una clona temprana, es decir, una célula dañada genéticamente que estaba desde el inicio y que seguramente escapó a todo el tratamiento y a todo el sistema inmune que durante todo la evolución de la enfermedad presentó el paciente. Siempre imaginaríamos, pues, como tal vez en una leucemia aguda mieloide, donde el paciente evoluciona y siempre es la evolución última es una nueva clona. Aquí es una clona dormida que estaba desde el inicio y que finalmente despierta para causar transformación de la enfermedad. Y esta gráfica siempre la presento en muchas ponencias de leucemogénesis, de cómo se van acumulando las mutaciones iniciales como la MID-D88 de lección 13, que son de las más benignas, por así decir, y que inicialmente pues tratábamos con clorambucil. Ya se agregan otros como conocidos como el Notch1, donde la quimioterapia estándar pues está todavía funcional, pero cuando ya se agregan más de mal pronóstico como P53, expresión aumentada CMYC, ya necesitamos en este paciente una terapia dirigida, porque finalmente si no detenemos esa clona, el paciente va a tener una recaída o va a tener Richter. Se ha estudiado que se requieren hasta 2.500 mutaciones para que desde una célula inicial llegue hasta una célula de Richter, es decir, son muchísimas, no es de una célula ya clonó, llegó el MYC y hasta ahí. Y algo importante es que durante toda la evolución o progresión de esta enfermedad, la expresión de CD20 siempre está presente, a veces en un punto un poco más, un poco menos, pero esta expresión del CD20 nos hace pensar pues que durante toda la evolución o progresión de la enfermedad son necesarios el tratamiento con anticuerpos anti-CD20. Y cuando tenemos la 17P, pues el pronóstico de ser, aunque sea inicial y tenga los de buen pronóstico, de inmediato se va a ese rango de mal pronóstico. Hace 3 años publicaron este artículo donde estudiaron varios pacientes que los siguieron desde el inicio del tratamiento y cómo iban desarrollando clonas conforme también iban cambiando los tratamientos en este paciente. Y vean este ejemplo de 5 esquemas de quimioterapia en 48 meses, es decir, en 2 años, y se encontraron 9 clonas diferentes. Y de hecho, la clona que encontraban en médula ósea o los linfocitos de LLC que encontraban en sangre y ganglio eran diferentes uno de otro, es decir, compartían o más bien tenían diferentes alteraciones genéticas entre sí. No era la misma que migraba a la médula ósea, no es la misma la de la sangre y no era la misma del ganglio. Y en esto también recuerdan, en este mismo artículo publicaron o recordaron algo que Binet dijo desde hace muchísimos años, que la cura de esta leucemia sería cortar la célula madre y cortar también los brazos o las clonas que están surgiendo durante toda la evolución de la enfermedad. Si la P53 está presente desde el inicio, pues el diagnóstico es adverso, incluso aunque vayamos dando el tratamiento, la clona P53 suele ir como causando otras clonas hasta finalmente dar una segunda, tercera recaída. Los nuevos tratamientos que ya también disminuyen o van contra estas clonas con P53 mutada, pues están dando mejor pronóstico y mayor esperanza pues de supervivencia para estos pacientes. Y vuelvo a recalcar acá cómo también a la par la expresión de CD20 va acompañando durante todas estas modificaciones de recaídas, progresiones en el paciente.
El CD20, de hecho, es un regulador íntegro de todo lo que ocurre a nivel nuclear del linfocito B en este caso, e incluso cuando está dañado, cuando está enfermo, en el caso de la leucemia linfocítica crónica, porque se expresa de igual forma que si fuera un linfocito B normal a un linfocito B leucémico. Y por ello, si ven cómo se interrelaciona la proteína CD20 contra todos o con todos las demás enzimas y con todos los mecanismos mensajeros que van finalmente promoviendo sobre todo la supervivencia celular. Pero todo desde desde la membrana plasmática está regulada por el CD20. Por eso, bueno, desde siempre o desde que hay los anticuerpos monoclonales anti-CD20 han sido una piedra angular pues en el tratamiento de estos pacientes, porque sabemos que va a regular desde el inicio hasta todo. Hay muchas terapias dirigidas que van contra ciertas proteínas en específico, como aquí lo vemos, y que cuando van a la par con un tratamiento en conjunto o agregado en estos medicamentos, pues producen mejores beneficios para estos pacientes. Si ven, este también que se acaba de publicar, cómo la combinación de anticuerpos anti-CD20 tiene un efecto sinérgico contra otros inhibidores BCR, inhibidores BCL2, o también se utilizan para aumentar la expresión de CD20 y hacer más vulnerable a esta célula leucémica a los tratamientos. Y si vemos también que acaban de publicar, cómo agregar anti-CD20 al tratamiento de terapia blanco, por ejemplo aquí venetoclax, cómo hace que la enfermedad residual mínima sea más profunda en estos pacientes, y bueno, con eso se pueda garantizar que pueda permanecer sin actividad el paciente por más tiempo. La P53 desde el inicio sabemos que tiene un pronóstico adverso, y no solo en leucemia linfocítica crónica, en la mayoría de las enfermedades hematológicas e incluso en las enfermedades oncológicas, en los tumores sólidos que no vemos nosotros. Ahí está el caso típico del síndrome de Li-Fraumeni, donde hay mutación de la P53 y el paciente tiene diversos tumores sólidos. Esta P53 en LLC se asocia con la delección del 17P en el 80% de los casos. Causa refractariedad a fludarabina. No podríamos dar un FCR a un paciente que tiene P53 mutada, pues sabemos que va a ser refractario. Suelen tener una transformación temprana Richter, un escape a clonas refractarias, mal pronóstico, pero hay como una nueva luz para estos pacientes, porque se ha visto mejoría con los inhibidores de BCL2. Y es que la P53, vean, aumenta que haya un microambiente permisivo, un microambiente hostil, es decir, cambia todos los de la célula a favor de la célula leucémica para que pueda vivir dentro del nicho medular, sobre todo dentro del microambiente medular. Está muy protegida y está forma un escudo contra todo lo que pudiera dañarlo, incluso contra las quimioterapias. Por eso la hace tan resistente a todos estos tratamientos. Y también últimamente se publicó que las mutaciones de la P53 tienen grados de adversidad dependiendo cómo se vaya acompañando esta mutación. Si van, en el 70% se acompaña de la delección de la 17P, y es cuando incluso estos pacientes con delección 17P pueden tener un gen del TP53 salvaje, es decir, no alterado, pero el poder pues de la 17P es más y domina sobre, aunque el alelo, el otro sea normal. Puede haber la combinación también, como aquí, de elección 17P con la TP53 mutada, que es la más común y la que se asocia con peor pronóstico, pero hay diferentes variedades pues de TP53 mutada donde ambos genes o ambos alelos están mutados, y eso confiere, en teoría, aún no se conoce qué tipo de pronóstico, pero de hecho, el tener TP53, bueno, es de mal pronóstico, pero no dentro de este mal pronóstico qué tan
tan más mal pronóstico deben tener estos pacientes. Y algo nuevo también, o que se está estudiando mucho, es la señal Notch en estos pacientes, que también tiene que ver con la refractariedad al tratamiento. Y si vemos al final de cuentas, al final que la señal de BCR, al final que la ruta inflamatoria a través de los Toll Eye Receptor van finalmente al núcleo, al igual que también la expresión de CD20. Y este Notch, sobre todo se ha visto que los pacientes que aumentan su expresión durante el seguimiento de estos pacientes tienen mayor posibilidad de evolucionar a un Richter cuando esa expresión de Notch mutado está aumentando y se está considerando como un buen pues punto molecular, pues un hallazgo molecular para ir categorizando a los pacientes que posiblemente se vayan a transformar. De igual manera, el receptor del linfocito B, el BCR, que está interconectado, SAP70, con todos estos que tienen que ver con la supervivencia, proliferación y migración celular dentro de la célula leucémica de la LLC. Y vean cómo interacciona esta célula del linfocito, de la leucemia linfocítica crónica. Hace al nicho medular a como a ella le gusta, pues, para estar a gusto viviendo ahí, que no sea molestada realmente por ningún factor externo, por nada para poder sobrevivir. De hecho, esa interacción estimula de forma antigénica más células leucémicas y para que haya más clonas leucémicas, hijas que incluso son más poderosas desde el punto de vista leucémico o proliferativo. Se unen también a linfocitos T y esto causa mayor expansión clonal. Hay una proliferación pseudofolicular que asemeja como si el centro germinal estuviera en ese estado de hipermutación. Hay interacción estromal, acumulación acelerada y bueno, es una interacción muy íntima que existe entre esta célula leucémica y el microambiente medular. Y todo esto se ha visto que entre más expresión de BCL2, CD40 y CD38, la célula leucémica más se une o más se pega al nicho medular, sobre todo a través de estas moléculas de adhesión, la CXCR4 y CXCR5, que también cobran importancia en la fisiopatología de esta enfermedad. Se ha considerado el microambiente como el mejor aliado para la supervivencia de la célula leucémica. De hecho, como veíamos al inicio, una célula de LLC que está en circulación, si entra a un tejido, se ancla y activa todos estos mecanismos de supervivencia para que finalmente no haya algo pues que pueda sacarla de ahí, y realmente es de ahí donde surgen las clonas para provocar las recaídas de la enfermedad. Toda esta interacción pues tienen que ver con la supervivencia, el homing, migración y la resistencia al tratamiento. Y hablando pues de todo esto, de la importancia de siempre acompañar o como lo recomiendan las guías, acompañar anticuerpos anti-CD20 en estos pacientes, pues también actualmente ya tenemos anticuerpos monoclonales anti-CD20 biocomparables que han demostrado su eficacia y seguridad, al igual que los otros anticuerpos monoclonales de referencia pues que existen en el mercado. Esta diapositiva resume todas las mutaciones que se encuentran descritas hasta hoy en los pacientes con LLC, desde la señal Notch, receptores BCR, Toll-like, factor kappa, factor nuclear kappa beta, modificaciones de cromatina, y bueno, son muchos que realmente semejan a cualquier leucemogénesis, hablando ya sea de leucemias agudas, crónicas, que varía solo en algunos genes que podemos encontrar diferentes acá. Y todo esto ha dado que haya ya nuevos factores pronósticos, los conocidos, pues Binet-Ray, CD38, SAP, pero ahora los nuevos factores pronósticos, pues será el tipo de receptor de célula B, las mutaciones genéticas, CD49, la enfermedad residual mínima, que bueno, aún no está estandarizado todo, pero que seguramente en un futuro próximo serán los nuevos factores pronósticos para estos pacientes. Y también se ha descrito que pacientes con LLC pueden tener una regresión espontánea, es decir, de tener una
una linfocitosis B monoclonal pueden revertir y pueden disminuir esos linfocitos. En cambio, cuando duplica los linfocitos B, hay una evolución logística y nos predice que el paciente va a tener una evolución de la enfermedad más rápida. Igual que los linfomas indolentes, como es el comportamiento de la LLC, la expresión de c-MYC nos predice también una transformación temprana. Y esta transformación a un linfoma agresivo, en este caso, la mayoría de los casos, un linfoma difuso de células grandes, puede ser una evolución clonal lineal, es decir, que la célula vaya directamente agregándose con nuevas alteraciones genéticas y cause el linfoma agresivo, o que al mismo tiempo el paciente tenga células con linfoma agresivo y en otros sitios tenga todavía células de linfoma indolente. Y bueno, todo este conocimiento ha dado pie a que haya nuevos tratamientos y que cada vez están surgiendo más tratamientos disponibles para estos pacientes. Conclusiones, bueno, tenemos cada vez un mayor conocimiento fisiopatológico y no solo de esta enfermedad, por fortuna de todas las que tenemos en hematología, y eso pues nos llena también de alegría conocer cada vez más detalle de las enfermedades y sobre todo a nivel molecular. Aunque la mutación de inmunoglobulina CD38, SAP70 tienen importante valor pronóstico, nuevos factores darán aún más impacto en estos pacientes. Los agentes terapéuticos novedosos mejoran la supervivencia y los anticuerpos anti-CD20 continúan como parte fundamental del tratamiento. Y bueno, esa es la última diapo y muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, doctor Oscar Hernández, Carlos Martínez. Muchas gracias por compartir este espacio. En novio de tiempo, a mí me encargaron que les presentara 2 o 3 casos clínicos de leucemia linfocítica crónica de los que vemos a diario en los servicios de hematología y que pudieran tener algo interesante, sobre todo pensando que muchos médicos residentes de hematología y medicina interna nos están viendo. Pero antes de esos casos clínicos, mis conflictos de interés, no tengo ningún conflicto de interés. Antes de eso, antes de los 2, 3 casos clínicos, yo creo que esta es una buena oportunidad para comentar en 5 minutos una cosa que siempre en Latinoamérica nos llama la atención. Fuera de Uruguay y Argentina, creo que en Latinoamérica esta enfermedad de la leucemia linfocítica crónica es mucho menos común que en Europa y que en Estados Unidos. Esto ya se ha estudiado mucho y realmente todavía no sabemos bien cuál es la causa de esto. Conocemos que hay factores genéticos que nos hacen muy distintos a los latinoamericanos de los europeos y Estados Unidos, pero ¿por qué es eso de que esta enfermedad es tan poco frecuente en Latinoamérica? Y también, como sucede en otras enfermedades, tenemos similitudes con los asiáticos. ¿Por qué existe esto? La verdad, hay muy pocos estudios en Latinoamérica que analicen genéticamente a las células de leucemia linfocítica crónica en nuestros países. El doctor Ruiz Argüelles reportó hace un tiempo algún estudio sobre frecuencia en su centro hospitalario y algunos hallazgos interesantes, pero estudios genéticos hay muy pocos. Uno de Uruguay que conocemos, pero en realidad los caucásicos, los europeos y los norteamericanos han reportado ya 6 genes de susceptibilidad a la leucemia linfocítica crónica. Esto se ha reportado ya desde hace algún tiempo y los estudios de la asociación con el genoma han reportado pues que los caucásicos son muy distintos a nuestros pacientes latinoamericanos. Se ha reportado también que una alteración de un LOCI, el llamado RS872071,
localizado en el brazo corto del cromosoma 6 en esta región, en donde se codifica precisamente el factor regulador de interferón número 4 como factor de riesgo para esta enfermedad, e incluso ha ayudado mucho al desarrollo del modelo de ratón de la leucemia linfocítica crónica cuando se sobreexpresa esta parte, este LOCI. Entonces, en nuestro hospital y en varios hospitales de México, hace un tiempo hicimos un pequeño estudio en donde nos propusimos explorar cuál era la susceptibilidad genética, las variantes genéticas que se observan en pacientes con leucemia linfocítica crónica distintas a caucásicos y a los asiáticos. En Asia y en Latinoamérica se ha reportado esta enfermedad menos frecuente que en otros países. Entonces, ¿cuál es una posible explicación? Lo que hicimos nosotros fue estudiar por medio de los polimorfismos de nucleótidos simples, los famosos SNPs. Estudiamos a 117 pacientes con leucemia linfocítica crónica mestizos y 117 controles pareados por edad, personas sanas pareadas por edad. Nos propusimos pues estudiar este fenómeno. El estudio fue hecho en el Hospital de la Raza, también pacientes del hospital que antes se llamaba Gabriel Mancera, hoy Carlos MacGregor, del IMSS, otro hospital del IMSS y también en el Instituto Nacional de Nutrición. De ahí recolectamos a todos nuestros pacientes y a los controles, que deberían ser mestizos también, nada de ascendencia caucásica. Entonces, en este estudio encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, los famosos MAPS, los alelos de frecuencias menores que encontramos en población mestizos mexicanos, en nuestra población, fueron diferentes totalmente en cuanto a frecuencia a lo descrito por los chinos, por una población que estudió estos mismos alteraciones genéticas en chinos. Estas frecuencias de alelos menores, por ejemplo, en el RS 1339-7985, ¿verdad? En todos los sujetos, y el otro que es el RS 7356-65, fueron totalmente distintos de los descritos por los caucásicos. Ahí hay una diferencia genética importantísima. Y de los 6 polimorfismos que estudiamos, ya esto se había descrito, les había dicho hace un momento, encontramos también que en nuestra población mexicana, el polimorfismo RS 872071 se asoció significativamente a la presencia de la enfermedad, con una OR casi de 3, un factor de riesgo casi de 3. También hicimos pruebas estadísticas para asociar este cambio genético con nuestra población de pacientes y fue estadísticamente significativo. Entonces, esta presencia de este polimorfismo incluso predispone al diagnóstico de esta enfermedad. Es el mejor marcador genético que se ha encontrado como predisponente a esta enfermedad. ¿Y qué explicaciones hay entonces de por qué la leucemia linfocítica crónica es distinta en Estados Unidos, en Europa, y menos frecuente en Asia y en Latinoamérica? Pues seguramente, al menos en los estudios de los asiáticos y en los pocos que hay en México, probablemente tenemos diferentes factores genéticos, diferencias en nuestros alelos para explicar la etiología de esta enfermedad, y probablemente tenemos también en México, en Latinoamérica y en Asia algunos factores protectores que nos defienden de esta enfermedad. Pero también se habla mucho de que tenemos baja frecuencia en los pacientes mexicanos y latinoamericanos, porque muchos pacientes asiáticos cruzaron el estrecho de Bering, vinieron a poblar América y tenemos, de hecho, varios genes parecidos a ellos. Entonces, de los 6 polimorfismos que estudiamos, encontramos algunos
muy distintos a la población asiática, otros parecidos y casi todos totalmente distintos a la población caucásica. En nuestro estudio, este polimorfismo RS 11083846 mostró una baja frecuencia comparado con los caucásicos, y con la excepción de estos polimorfismos que les anoto en el último renglón, el 7176 y el 1748, casi todo fue distinto en comparación con los caucásicos. Aquí tienen pues en rojo el polimorfismo que es un factor de riesgo para tener esta enfermedad. Este polimorfismo, el segundo renglón RS08, estuvo ausente en todos nuestros pacientes. Los que encerré en verde se comparten un poco con la población asiática, y estos dos, el 13 y el 73, son totalmente distintos a los caucásicos. Entonces tenemos un estudio que explica en parte esas diferencias y está publicado en esta referencia que estuvo a cargo del doctor Álvaro Hernández. Y ahora sí, rápidamente, 3 casos clínicos de la vida diaria que vemos en todos los servicios. Por ejemplo, en obvio de tiempo, no nos da el tiempo para ponerles que comenten sobre el caso, sino yo les voy a decir qué encontramos interesante de cada caso y cómo lo manejamos, cómo lo abordamos. El primer caso es una mujer de 61 años que tenía antecedentes de leucemia linfocítica crónica desde hace 10 años. Se le diagnosticó. Ella se presentó en esta ocasión con nosotros con ese antecedente de 10 años, con dolor abdominal en el cuadrante superior izquierdo y algunas equimosis diseminadas. En el diagnóstico inicial, ella fue tratado con quimioinmunoterapia, el famoso esquema FCR, fludarabina, ciclofosfamida y rituximab, y después se le dio seguimiento a ese caso, logró buena respuesta, pero en nuestra visita se notó que tenía ya pancitopenia después de 10 años de la enfermedad. También la paciente, cuando la vimos nosotros, tenía 8,400 leucocitos, y de ellos se reportaba en la biometría hemática 19% de linfocitos atípicos, un poco de anemia, hemoglobina de 9.8, trombocitopenia de 39,000 plaquetas y la DHL elevada en 579 unidades. En nuestro laboratorio, arriba de 300 está aumentada. Se le hizo una tomografía en el abdomen y pelvis y se encontró linfadenopatía difusa en ambos sitios y crecimiento del vaso. Estas son las células de hace 10 años diagnósticas de una leucemia linfocítica crónica que respondió a FCR, y ahora en el frotis de sangre periférica cuando nos llegó al servicio y en el aspirado de médula ósea, en ambos se veían células linfoides grandes, atípicas, con una relación núcleo-citoplasma muy alta, con el núcleo irregular, los contornos irregulares y nucleolo prominente. También en la biopsia de hueso encontramos hipercelularidad, 80%, un patrón de infiltración difuso con las mismas células atípicas, aquí en la médula ósea con citoplasma abundante, la cromatina inmadura abierta y nucleolo en casi todas. En la citometría de flujo, en la médula ósea, era CD20 positivo, CD5 positivo, KI67 en 70%, células altamente proliferativas, y tuvimos la oportunidad de medirle ciclina D1, que fue negativa. Y la citometría de flujo en sangre periférica mostró esta población de células grandes CD5 positiva, CD19 positivo, 22 positivo, CD10 negativo. En nuestro departamento hacemos AP70 por citometría desde hace buen tiempo positivo y CD38 positivo. La pregunta es, ¿cuál es ahora el diagnóstico?
Bueno, por obvio de tiempo, ya comentaba el doctor Efren que esta leucemia se puede transformar y en este caso se diagnosticó como un linfoma difuso de células grandes B. Es una transformación de Richter hacia el linfoma difuso de células grandes B, que ocurre en la mayoría de los casos, como ustedes recuerdan, 70-80% de los casos lo hace de esta manera y otro porcentaje se transforma a una enfermedad parecida al linfoma de Hodgkin, y en este caso nosotros le dimos tratamiento como tal, como linfoma difuso de células grandes B agresivo, como si de esos de linfocitos B activados, y la paciente se encuentra en remisión de su enfermedad. Entonces, un caso aunado a lo que presentó el doctor Efren de una transformación de Richter. Aquí tienen las células, cómo se veían en sangre periférica y médula ósea, y a la derecha la citometría de flujo. El caso 2 es un paciente varón de 65 años que por incidente, como ocurre casi siempre en esta enfermedad, si se hacen chequeos médicos los pacientes, se notó linfocitosis en la BH, en la biometría hemática de chequeo. Sus leucocitos más o menos oscilaban en 45,000 y cuando se hizo el diagnóstico 79% de las células eran linfocitos maduros, hemoglobina de 13, plaquetas de 140,000, una citometría de flujo 19 positiva, 20 ligeramente fluorescente, CD5 positivo, 23 positivo, inmunoglobulina ligeramente fluorescente, SAP70 positivo, y tuvimos la oportunidad de este paciente se hiciera en medio privado los estudios de FISH, tenía trisomía 12 de lesión 17P y cadena pesada no mutada, beta 2 microglobulina de 3 miligramos, y en el aspirado de médula ósea una infiltración típica de LLC 80% con un patrón difuso. Solo tenía una adenomegalia de 1 centímetro en el cuello y no se palpaba el hígado, y se diagnosticó como una leucemia linfocítica crónica en estadio 1 de Wright, Binet A, y totalmente asintomática. Entonces, sobre todo para los residentes, y esto sucede en muchas enfermedades, el hecho de que tenga una leucemia y que no tenga síntomas, aunque tenga de lesión de 17P y aunque tenga la cadena pesada no mutada y aunque tenga SAP70 positivo, a lo mejor uno pensaría, pues hay que darle tratamiento, y no es así. Después, la paciente estuvo en observación, el paciente estuvo en observación 5 años, y después de esos 5 años experimentó elevación progresiva de sus leucocitos de 40,000 que él manejaba, subieron a 200,000, se palpó el vaso ya, tuvo esplenomegalia, no había linfadenopatías, y en la última revisión, ya en esta etapa, después de 5 años de observación, se le repitieron los estudios en medio privado, la cadena pesada no estaba mutada, SAP70 positivo y persistía la de lesión 17P. Entonces, ahora, ¿qué hacer con este paciente? Ya tiene síntomas, ya tiene cuadro clínico y sigue con las mismas alteraciones que tenía desde un inicio. Por supuesto, este paciente ya amerita tratamiento, y como tiene de lesión de 17 y otros factores de pronóstico malo, pues estos pacientes, si les damos FSR, pues no responden bien. Así que este paciente ameritó una terapia, pues ya no tan nueva, pero ibrutinib, incluso otros grupos combinan con venetoclax, ambos, sin olvidar el anti-CD20, que fue lo que se dio a este paciente, que evolucionó después muy bien y está en remisión. Y el tercer caso, rápidamente, una persona ya mayor, dicen ahora vacunable, de 81 años de edad,
diagnosticado con leucemia linfocítica crónica cuando tenía 72 años. O sea, hace 9 años tenía ya el diagnóstico. Su leucemia linfocítica crónica oscilaba entre estadio 0 y 1, nunca meritó tratamiento, pero después de 5 años de observación, empezó con adenopatía, con un tumor mayor a 5 centímetros, que progresivamente creció en regiones cervicales y axilares. No tenía esplenomegalia y sus leucocitos se elevaron entre 40 y 45,000. También se tuvo oportunidad de hacerle análisis de FISH, mostró de lesión de 11Q y en ese tiempo se trató con FCR. Se le dieron 4 ciclos de FCR, con lo cual logró remisión completa de la enfermedad. Afortunadamente, a pesar de su edad, toleró muy bien el tratamiento, la fludarabina la toleró muy bien y los linfocitos disminuyeron entre 800 y 1000 totales. Después de 4 meses de tratamiento, su hemoglobina y sus plaquetas regresaron a límites normales. Se suspendieron los tratamientos, estuvo bien el paciente, pero en los últimos 4 años, 4 años después de que terminó el tratamiento, o sea, 9 años después de su diagnóstico inicial de leucemia linfocítica crónica, empezó con también adenopatías voluminosas, leucocitos de 51,000, linfocitos totales más de 12,000, leve trombocitopenia de 111,000 y DHL elevada en 495, SAP70 y CD38 positivos. Entonces otra vez tiene activa la enfermedad. La pregunta que yo les quisiera que meditaran, él ya recibió FCR hace 4 años. La pregunta es, ¿puede recibir FCR aún con 81 años de edad, con el antecedente de que ya lo recibió y lo toleró bien y que no tuvo ninguna toxicidad mayor con este esquema y que hace 4 años que no recibe tratamiento? Pues en nuestros departamentos de hematología, donde antes no teníamos más que FCR, esa era la conducta, volverle a dar FCR e ir vigilando la toxicidad. Hoy en día ya disponemos de ibrutinib, venetoclax, todos los anti-CD20 de tratamiento. Es más o menos ya en novio de tiempo, un caso rapidísimo nada más para los residentes. Otro paciente de 72 años se diagnosticó linfocítica crónica hace 18 años. Pura observación, estaba en estadios tempranos y después empezó con fatiga, leucocitosis de 150,000, la hemoglobina de 14 empezó a disminuir a 9, entre 9 y 10, se empezó a palpar el vaso hasta 8 centímetros por abajo del reborde costal y los estudios citogenéticos mostraban, sí tenía mutación de las cadenas pesadas y expresión de SAP70. El ejemplo por lo que quiero presentarlo es que con este cuadro clínico en medio privado, no en nuestra institución, sino afuera, se le decidió dar tratamiento con bendamustid rituximab, que es un buen esquema, pero hay que recordar que a veces bendamustina tiene algo de toxicidad. Tuvo una respuesta excelente, pero desafortunadamente, después de haber respondido, desarrolló un herpes zóster muy considerable en las dermatomas L3 y L4. Incluso este herpes zóster le progresó, no se le trató a tiempo y ahorita el paciente está en remisión de su leucemia, pero tiene una calidad de vida mala, pobre, porque tiene neuralgia posherpética y requiere tratamiento con narcóticos muy potentes desde hace mucho tiempo. Y es un ejemplo nada más de que a veces sí tenemos terapias muy buenas, podemos controlar la enfermedad, pero también podemos tener complicaciones de tipo infeccioso, en este caso
Ya recordemos pues que estos pacientes de por sí ya tienen inmunosupresión y pues con algunas de las terapias se les puede acentuar. Entonces, en conclusión, la leucemia linfocítica crónica es rara en nuestro país y en Latinoamérica. Ya conocemos cuando menos 6 polimorfismos, uno de riesgo, 2 que compartimos con todo el mundo y otros 2 que ni siquiera que son distintos hasta con los asiáticos, que el FCR sigue siendo útil, aunque hay que vigilar su toxicidad, que no todos los pacientes que tengan de lesión de 17 ameritan tratamiento si no tienen síntomas y que a veces nos podemos topar con el síndromes como el de Richter, transformación. Es todo lo que les quería platicar. Muchísimas gracias por su atención. Pues bien, muchas gracias. Estamos de regreso con nuestros conferencistas, con nuestro presidente, el doctor Oscar Hernández Zamudio. Y bueno, haciendo un poco de tiempo para que se vayan animando a hacer algunas preguntas. Ya tenemos algunas, simplemente como en cada ocasión, pues tenemos prácticamente cerca de 800 personas enlazadas, tanto en nuestra plataforma de la agrupación de hematología como las que nos siguen en Facebook Live. Y bueno, pues nuevamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes, pues prácticamente de todos los estados de México están enlazados, el número más importante de la ciudad, seguido de Puebla, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Durango y Veracruz entre los más importantes. Y bueno, por supuesto también, como siempre, agradecer a los que nos siguen de América Latina, de Perú, número importante, 36 personas, colegas, muchas gracias, en verdad. De Bolivia también, un número igualmente importante, muy parecidos que el de Perú, Ecuador también, Paraguay, por supuesto. También tenemos de Colombia y nos mandan saludos de Colombia y Cuba, igualmente muchas gracias. Entonces también están enlazados de Cuba, Colombia, El Salvador, Argentina, Venezuela, Chile, Honduras, Guatemala y Costa Rica. Pues a todos y cada uno de ustedes agradecemos que nos sigan semana a semana. Igualmente lo esperamos para la próxima semana. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Doctor Montaño, pues aquí hay dos preguntas. Una de ellas es en relación, ¿qué tan frecuente has visto tú con la experiencia que tienes o lo que está publicado, que un paciente con un linfoma, particularmente ponen un linfoma no Hodgkin de células grandes, pero bueno, pues yo creo que la pregunta puede caber para otro tipo de linfomas. ¿Has visto que evolucionan a leucemia linfocítica crónica? Y en automático, déjame de una vez para ahondar en las mismas preguntas hacia ti, es la relación en la respuesta terapéutica de leucemia linfocítica crónica con P53 mutado. Bueno, suponemos que cuando ya hay un linfoma agresivo, o cuando se transforma, es porque ya adquirió pues alteraciones genéticas de mal pronóstico. Es imposible que vaya a revertir, pues que de un agresivo se vaya a ir a una LLC. Pues los nuevos medicamentos o terapia blanco que se están dando como venetoclax también en pacientes con P53 mutada y que se ha visto buenos resultados combinado también con anti-CD20, pues también en este grupo de pacientes, aunque sabemos que es de mal pronóstico, pues está también avanzando pues en los tratamientos con estas nuevas terapias. De hecho, el último publicación sobre venetoclax y anti-CD20 tiene incluso con pacientes de P53 mutada muy buenos resultados pues en la supervivencia libre de progresión. Vale. Bueno, y para el doctor Jorge Vela, para un paciente que tiene una vez diagnosticado una leucemia linfocítica crónica, en un paciente que no presenta síntomas y las mutaciones persisten con
como negativo, ¿se puede aplicar algún tratamiento más tóxico o más agresivo? Sí, muchas gracias por la pregunta. No, los pacientes asintomáticos, aunque tengan las mutaciones como uno de los casos que presentamos, todavía, a menos que se trate de un proyecto de investigación clínica, no deben recibir tratamiento. Hay pacientes en estadios tempranos, RAI 0, 1 o BINET A, que no requieren tratamiento aún teniendo la mutación. No tienen cuadro clínico, no tienen anemia, trombocitopenia, adenomegalias. Es observar aún con la mutación. Es algo parecido a lo que sucede en otras enfermedades. Por ejemplo, en mieloma, cuando a veces vemos gamopatía monoclonal de significado incierto con deleción del 17. Eso no quiere decir tratamiento. Entonces, aunque debo reconocer que en muchas neoplasias hay ya la tendencia de iniciar tratamientos tempranos, hasta ahorita en leucemia linfocítica crónica no está aceptado internacionalmente, a excepción de que se haga un estudio de investigación clínica. Jorge, y hay una pregunta que en relación a pacientes que están con leucemia linfocítica crónica que, vamos, ya están en una etapa de mantenimiento después de una primera línea, ¿tú consideras que pueden estar con lenalidomida? Bueno, la lenalidomida también ha demostrado utilidad en muchas enfermedades distintas al mieloma, en los linfomas, por ejemplo, algunas variantes de linfoma responden muy bien a la lenalidomida, pero así como tal, un paciente con leucemia linfocítica crónica, dejarlo en mantenimiento con lenalidomida, como sucede con mieloma, hasta donde yo conozco no hay ningún estudio que lo avale. Los medicamentos de hoy en día, por ejemplo, el ibrutinib, pues se puede dejar mucho tiempo, muchos años. Hay pacientes que tienen 5 o 6 años en una especie de mantenimiento y funciona muy bien. Lenalidomida, otra vez, a menos que se hiciera un estudio de investigación, tuviera los suficientes, en teoría, el suficiente mecanismo de acción como para funcionar, pero hasta donde llega mi conocimiento no se ha hecho. Vale. Y bueno, doctor Montaño, un paciente que después de una LLC pasa a evolucionar a un linfoma y se le ha dado un esquema de R-CHOP, ¿sugeriría algún tipo de tratamiento diferente al convencional de un linfoma no Hodgkin por ser un linfoma post-LLC o qué tipo de terapia podría sugerirse para estos casos en especial? No, realmente la guía es, aunque sea progresado, transformado pues de una LLC, el tratamiento es igual con R-CHOP. Incluso, bueno, aunque la mayoría son pacientes, pues no son jóvenes, que no son candidatos ya a trasplante, pero comparado, por ejemplo, con foliculares que cada vez vemos a jóvenes y que se transforman en un agresivo, que en ellos está indicado el trasplante de células progenitoras. Aquí en este caso, como la mayoría son pacientes ya no aptos para trasplante, pues es el recomendado para un linfoma no Hodgkin difuso de células grandes, por así decirlo, convencional, pues R-CHOP. Vale. Que igual ese también resulta agresivo, pues, para el grupo etario de este tipo de pacientes, por ser venidos de una LLC. Ok. Bueno, yo quería comentar, Efraín, tú en el Hospital General, ¿cuántos pacientes con LLC existen y cuál es la evolución que han tenido? Porque, bueno, a lo mejor Jorge habló de los casos, que ahorita vamos a ver igual la misma pregunta para él, pero bueno, en la vida real, ¿qué tantos casos hay? Ya lo comentó Jorge, enfatizo, pero bueno, tú en la vida real, en el Hospital General de México, considerando que es un hospital de concentración, que llegan pacientes referidos particularmente del centro del país, ¿qué tan frecuente es en la vida, en la consulta diaria, pues?
La clínica de leucemias linfocíticas crónicas, allá en el Hospital General, está más por el doctor Barranco y es quien lleva más todo eso, el tratamiento, pues, y el seguimiento de los pacientes. Pero va a la par con los linfomas indolentes, como el linfoma folicular. Y a lo que sé son, en seguimiento, hay como 28 pacientes, a lo que me comentó el doctor la última vez. Y no he visto yo ninguno tampoco transformado en Richter, a pesar de que no todos tienen los tratamientos de primera línea o todos tienen pues los tratamientos que tenemos disponibles, pues no las terapias dirigidas que hemos estado mencionando. Vale. Y bueno, igualmente, doctor Vela, ¿qué tantos casos tú ves igualmente en el Centro Médico La Raza, que es un hospital que pues sabemos que tiene un volumen importante y que atiende la zona norte, no solamente de la ciudad, sino hasta del país? ¿Qué tan frecuente en el día a día es los pacientes con LLC, que como mensaje para todos, lo vamos a ver muy frecuentemente, hay que pensar en él? ¿O cuál sería uno de los mensajes en ese aspecto, doctor Vela? Sí, Carlos, gracias. Sí, les pongo un ejemplo de lo que tenemos de casos nuevos por año en nuestro hospital. Por ejemplo, nuestra patología más común, sin duda, son los linfomas no Hodgkin. Tenemos alrededor de 400 casos nuevos por año. Después, la siguiente patología es mieloma múltiple, 100, 110 casos nuevos por año. Le sigue el linfoma de Hodgkin, más o menos con 70, y las leucemias agudas, entre las dos, también entre 70 y 100 nuevas por año. Y en cambio, la leucemia linfocítica crónica lo tenemos bien estudiado, entre 12 y 20 pacientes nuevos por año, nomás para que vean la relación, cuando menos en nuestro hospital, que es de concentración. Entonces sí está la frecuencia bastante baja en relación a otros países y a otras enfermedades. Claro, y bueno, parte de la sesión de hoy es que independientemente que sea una enfermedad, efectivamente, enfatizando nuevamente de que es poco frecuente, pues de alguna manera nos vamos a enfrentar en nuestra práctica hematológica o en los que se dedican al laboratorio a hacer diagnósticos de leucemia linfocítica crónica, que es la idea de identificarlos y ubicar cuáles son las líneas de tratamiento. Y no por ello, pues saber que ignorar o que hay nuevas opciones de tratamiento para estos pacientes, que en antaño pues estábamos muy limitados prácticamente con el esquema de clorambucil prednisona, que por muchos años era uno de los esquemas que se seguía, y ahora, bueno, pues creo que radicalmente ha cambiado. Creo que es algo importante. Y bueno, algo también para los dos, ¿qué tan frecuente es ver en los pocos pacientes que ven y algo que vemos comúnmente, la asociación con enfermedades autoinmunes, anemias hemolíticas autoinmunes, trombocitopenias inmunes? ¿Qué tan frecuente es la asociación que tanto informan en la literatura? Si quieres, doctor Efren, empezando con tu comentario. Sí, y realmente es cuando más al inicio del tratamiento es cuando vemos más estas citopenias, pues, de origen inmune en estos pacientes. Pero en general, como un 30% de estos pacientes pueden presentar alguna citopenia de origen inmune, sobre todo las anemias hemolíticas. Y algo que vimos también es que muchos pacientes, antes de un diagnóstico de LLC, también tienen citopenias por tiempo antes, como trombocitopenias, que a veces las catalogamos como mielodisplasia, pero no completo, pues, y que finalmente debutan con una LC de un paciente que tenemos precisamente así actual en la clínica de mielodisplasia, y que de repente disparó todos los linfocitos, y ya con el inmunofenotipo y todo el estudio, pues se determinó una LLC cuando la estuvimos viendo y habíamos hecho todo, pues, para descartar como una citopenia de origen, no sé, desconocido, inmune, o un mielodisplasia no clasificable. Vale. Ok. Tú, Jorge, en Sí, relación a eso, ¿qué tan frecuente ves citopenias, como dice el doctor Montaño? sí, igual como reportó el doctor Efrén, pero
Lo único que agregaría es que además de las trombocitopenia inmune, anemia hemolítica autoinmune, también podemos observar, aunque con menos frecuencia, antes, durante o después de la LLC, otras enfermedades autoinmunes tipo lupus, artritis reumatoide, Sjögren, esclerodermia, no tan frecuente como las patologías inmunes hematológicas, pero sí, hace tiempo hicimos una revisión con el departamento de reumatología de nuestro hospital y encontramos enfermedades autoinmunes no hematológicas antes, durante y después de la LLC. Vale, perfecto. Y una última pregunta, Jorge. Aquí comentan un caso en especial, es algo muy específico. Comentan el caso de un paciente que después de recibir RFC con disminución de la dosis al 50%, hizo una pancytopenia severa de 3 meses de duración. ¿Qué tratamiento se podría sugerir a estos pacientes que pueden persistir con la toxicidad? Sí, primero hay que ver por qué es la citopenia. La fludarabina obviamente pues es un agente inmunosupresor bastante efectivo, pero que también puede provocar citopenias posteriores. Si es el medicamento, bueno, hay que manejarlo como comúnmente lo hacemos. Si la citopenia es muy intensa, podemos dar temporalmente factor estimulante de colonias por un tiempo incluso prolongado a dosis más bajas de las habituales, pero también hay que investigar precisamente otras patologías autoinmunes que pudieran estar explicando las citopenias. También hay que hacer el examen viral. Hay que recordar que algunos virus también pueden ser frecuentes junto con la LLC y provocar citopenias, citomegalovirus, Epstein-Barr, parvovirus, B19, etcétera. Y también evaluar la presencia, que aunque es más raro, de una segunda neoplasia, tipo síndrome mielodisplásico. Y si es por el medicamento, esta a veces tarda tiempo, pero hay que hacer uso de factores estimulantes de colonias cuando la citopenia es muy intensa. Vale, pues muy bien. No me quedaría más que, pues, si quieren cada uno en un minuto hacer un breve resumen como un mensaje final para cerrar la sesión. Doctor Efrén, por favor. Pues tener siempre en cuenta la fisiopatología de todas las enfermedades, no dejarla como un tema muy básico, que decimos, eso lo aprendo en la universidad o cuando era residente, ya viendo a pacientes me olvido de todo lo básico. Siempre debe estar presente, pues, cuando tratamos a un paciente, porque debemos de pensar desde el inicio, desde cómo surge, y de ahí vamos a viendo qué posibilidades de, sobre todo de tratamiento, mejores tendría este paciente. Y también cada vez, al igual que otras enfermedades, pues también en la LLC tenemos más opciones de tratamiento para los pacientes y sobre todo por la edad que tienen estos pacientes, que mejoran bastante la calidad de vida, que eso ya es realmente un punto importante de lo que buscamos en los pacientes crónicos. Vale, muchas gracias. Y doctor Jorge Vela, por favor. Igual que conocemos ya más sobre la genética de esta enfermedad en nuestras poblaciones latinoamericanas y que al paciente hay que darle tratamiento individualizado si es que lo requiere. Muchas veces es nomás vigilarlo y que no hay que olvidar los medicamentos viejos, el famoso FCR, ese sigue siendo útil, y también los nuevos cuando esté perfectamente indicado. Nada más, muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues para cerrar esta sesión, pues le cedo la palabra a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio. Gracias, Carlos. Agradecerle al doctor Efrén Montaño y al doctor Jorge Vela su excelente exposición, la facilidad con que nos transmiten sus conocimientos. Les agradecemos infinitamente su participación con nosotros en esta ocasión. A ti, Carlos, por tu excelente conducción. Quiero agradecerle a todos los socios de AME que se han unido en esta ocasión y a los grupos latinoamericanos
que participan directamente con nosotros. Agradecerle a la licenciada Montserrat de la Teja y la maestra Jimena Castro por su apoyo para la realización de este evento. No sin antes agradecerle también al Laboratorio Sandoz por su patrocinio y a JC por la transmisión del evento. Les agradezco infinitamente y que pasen muy buenas tardes. Gracias, doctores.